Juanpi, bienvenido. Ya, voy a compartirles pantalla. Hoy día les había dicho que íbamos a terminar el libro, pero no lo vamos a terminar porque se va a terminar la otra semana y hoy día vamos a ver algo especial por el Día del Padre. Entonces estaba pensando, a ver, ¿qué puedo mostrar para el Día del Padre? Es más fácil hablarle a los padres, quizás, para el Día del Padre, que a los hijos. Entonces dije, bueno, vamos a ver cómo a la luz de la palabra está siendo nuestra relación con nuestro Padre, tanto como nuestro Padre terrenal, carnal, como con nuestro Padre celestial. ¿Ya? Y vamos a comenzar viendo un video que les voy a compartir cortito. Primero aclarar que nuestra relación con nuestro Padre, con nuestro papá, es distinto con nuestra mamá. ¿Y saben por qué? Porque el papá y la mamá son distintos. ¿Ya? Entonces aquí van a ver cuando un papá le dice a la mamá, tranquila, tranquila, yo cuido al bebé un rato. Y son cosas que hacen los papás. A ver si ven ahí. ¿Ven la pantalla? ¿Se ve? Sí. ¿Sí? Ya. Corre video. Ya. Vamos a ponerle. Vamos a cerrar eso. Ahí sí. ¿Ven? Quizás con alguna de ustedes hicieron algo así. Y sin duda cuando cuidamos a nuestros hijos o el trato, la relación que podemos tener como padres o las madres es distinto. Y así seguramente la relación de ustedes con sus papás es distinto a su relación con sus mamás, porque son personas distintas. Y nos tratan también muchas veces de manera distinta. Pero, bueno, después de este video, quiero ayudarles a pensar cómo es la relación de usted con sus papás. Muchas veces hay situaciones en que quizás pensamos, bueno, nuestro papá no estoy de acuerdo con él, podemos estar enojados con él, y es que los papás, nosotros no lo escogemos. Ninguno de nosotros cuando nació escogió al papá o la mamá que quería, ¿cierto?
Dios nos puso en una familia y lo que estamos aquí conectados, por lo menos yo creo que todos podemos agradecer porque Dios nos ha dado una buena familia, buenos padres, pertenecer a una familia cristiana. No todos tienen ese privilegio, es un gran privilegio. Oh, me apareció. Es un gran privilegio y siempre es importante agradecer al Señor por eso. Pero no porque seamos una familia cristiana no pueden existir problemas, vamos a tener conflictos muchas veces. A la edad de ustedes, de la adolescencia, ya jóvenes, probablemente hay más problemas que cuando más chiquititos o cuando ya sean más grandes. Pero dentro de toda esa relación, siempre tenemos que ir aprendiendo a mejorar en nuestras facetas. En el caso de ustedes de hijos, yo tengo la faceta de hijo y de padre, de ambas, en estos momentos. Pero bueno, primero, si me ayudan a leer, están con sus Biblias ahí. El Lago llegó con ganas de leer hoy día. Ya, pues hago. Ya, Salmo 127. ¿Quién quiere ayudarme a leer? Para no hablar yo solo, y escucharlo a ustedes también. Salmo 127, versículos 3 al 5. Está mala la cámara del Agus. Aparece un poco y después se va. Ya, Sofi, súper, gracias. Salmo 127, versículos 3 al 5. Versículos 3 al 5. ¿Sí? Ya. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos ávidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Gracias. Bueno, lo primero que vemos, lo que dice el versículo 3, que herencia de Jehová son los hijos. Importante es tener en cuenta siempre que los hijos son una bendición. Eso es lo que nos dice la Biblia. Pueden no haber estado planificado, quizás sus padres planificaron tener 5, después tuvieron 3, o a veces al comienzo uno piensa tener 2 y después tiene 4, pero no importa. Dios sabía cuánto y siempre son una bendición los hijos para sus padres. A veces pueden dar dolor de cabeza, pero a la luz de la Biblia siempre son una bendición especial. Y el versículo 4 dice que son como saetas, ya otra versión aparece como, son como flechas, que son con las cuales los padres muchas veces se proyectan. Ahora esto tiene como dos aristas, porque por un lado puede ser bueno, pero también a veces puede influenciar de mala manera. Obviamente los papás, cuando ustedes sean papás o mamás, van a entender cosas que ahora no entienden, pero cómo se sufre como padres cuando están enfermos, por ejemplo. Cuando se enferma un hijo, uno preferiría ser uno el que está enfermo. Hola Luis, ¿qué tal? Muy bien, ¿usted? Gusto en verte. Igualmente. ¿Todo bien por casa? ¿Celebrando al papá? Qué bueno. Y hasta ahora. Oigan, pues. Ya, estábamos leyendo el Salmo 127. Ok. Que son, los hijos son bendición siempre para los papás. Y son saetas, son como flechas en que nos proyectamos. No hay mayor alegría que ver a los hijos crecer, como en el caso de ustedes, verlos crecer en los caminos del Señor es algo que a uno le da tranquilidad, le da paz,
verlos proyectarse con sus futuros profesiones, en fin, lo que quieran emprender, sus metas, sueños que tienen, es algo que alegra a los papás. Hay veces que estas flechas sí como que los papás tratan de proyectarse algo que quizás ellos se sintieron frustrados. Por ejemplo, yo podría estar, quizás si yo hubiera querido ser futbolista, un futbolista profesional, y no lo logré porque o no tuve el talento, me lesioné en mi época de joven y no lo logré, podría estar ahora, debido a esa frustración que hubiera tenido, podría estar presionando y diciéndole, David, tú tienes que ser un profesional del fútbol, tú tienes que lograr hacer eso. Por algo que yo no logré, querer que sea nuestro hijo el que cumpla esa meta. Y eso muchas veces es un error porque somos todos distintos, puede que David no le guste el fútbol o no le gustaría dedicarse a eso, y yo lo podría estar presionando y él sentirse frustrado por no lograrlo, por algo que es mi frustración. Entonces, espero que no sea el caso de ustedes, sino que realmente puedan desarrollarse en lo que a ustedes les gusta. ¿Ya? Pero son errores que a veces cometemos los papás. Pero bueno, es lindo saber de que ustedes son una bendición en su familia y para sus papás. Siempre se dice que, bueno, nadie nos enseñó a ser papá. Y eso hasta cierto punto puede ser cierto, pero la verdad que sabemos de que tanto para ser papás como para ser hijos, para cualquier función o rol que queremos desarrollar como personas, tenemos una guía. Sabemos que en todo la Biblia es nuestra guía. Y también nos indica cómo debemos hacerlo como papás, como hijos, cómo debemos actuar como esposos, esposas, en fin, distintas funciones que podamos tener o roles que interpretamos o que nos toca vivir, tenemos la guía de la Biblia para hacerlo. Muchas veces, si tú aprendemos a través de cometer errores, pero creo que siempre tenemos que aprender de eso. Cuando nos casamos con Katy, dijimos, bueno, siempre traemos dos historias distintas. Nunca dos familias son iguales. Si en el mejor de los casos ambas familias, el del novio y de la novia, son cristianos, tampoco van a ser iguales. Podrían incluso asistir a la misma iglesia, pero son familias distintas, muchas veces culturas distintas, lugares distintos, en fin. Y entonces nosotros dijimos, bueno, tomemos siempre, veamos lo mejor de cada familia y poder unir lo mejor de cada uno. No traer las cosas malas, sino las cosas buenas que podemos destacar, poder traerlas a nuestra familia y formar una familia nueva, 2.0, mejorada, como podríamos decir. Y eso en cualquier relación podemos aplicarlo, ¿ya? Muchos podrían quizás decir, pero es que mi papá falló en esto, falló en lo otro, no fue muy bueno en esto. Y la verdad que, como lo decía, nos escogemos a nuestros papás, y todos los papás tenemos fallas en una y otras cosas, pero lo importante es saber de que podemos aprender de eso, sacar lo bueno y quedarnos con eso, ¿ya? Y de los errores que yo como papá cometo, y los hijos que pueden aprender, ¿ya? Y también es importante saber de que contamos con un Dios que también es nuestro Padre. Continuamente la Biblia nos habla que Él es nuestro Padre. No habla de Dios como una madre, sino como un padre. Y también la Biblia nos dice que Él nos trata como sus hijos. Entonces, y en ese caso sí es un padre que no falla nunca, que siempre está ahí con nosotros y que va a ser todo perfecto. Ahí somos nosotros los que siempre fallamos. Entonces no hay una excusa para que nuestra relación con nuestro Padre Celestial
pueda ser buena, independiente de cómo sea nuestra relación con nuestro papá de carne. Como decía el pastor Gamaliel en la prédica en delante, en la mañana, dijo, bueno, obviamente lo ideal es tener padres cristianos, pero no todos los tienen. No todos tienen una familia donde el padre esté presente. A veces hay situaciones en que fallecen a temprana edad de los hijos, o padres que se separan y están lejos de casa, lejos de sus hijos, o los ven menos. Hay padres que quizás están en la casa, pero no son tan presentes porque están muy ocupados con negocios o con sus actividades, en fin. Distintas situaciones, relaciones, a veces también por afinidad de caracteres, algún hijo se puede llevar mejor con el papá que con otro. Se dice que las hijas mujeres son regalonas del papá y los hijos varones son más mamones. No sé si se da en sus casos, pero bueno, hay tantas distintas relaciones como distintas familias e hijos existen en el mundo, así que, pero siempre independiente de cómo sea nuestra relación con nuestro papá terrenal, sabemos de que podemos tener y debemos avanzar en una relación con nuestro Padre Celestial. Así que no hay una excusa de que tenemos la guía, es cosa de seguirla. Y vamos a ver algunos consejos que nos da la Biblia en Efesios, que le habla no solo a los hijos, le habla a los padres, a cómo deben ser los trabajadores, los jefes, pero obviamente hoy día en Efesios capítulo 6 los voy a invitar si pueden acompañarme y leer. Vamos a ver lo que corresponde a los hijos. Siempre hay que ver qué puede hacer uno para mejorar la relación con otra persona. Lo natural es que cuando haya conflictos con alguna persona, ya sea con un hermano, un papá, con algún amigo, pololo, polola, después con el cónyuge, en fin, uno siempre se enfoca como en el problema del otro, no, que el otro es el problema. Pero la Biblia siempre nos lleva a analizarnos nosotros qué cosas yo puedo mejorar y hacer mi parte para que nuestra relación con nuestros papás mejore. Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4, ¿quién lo puede leer? ¿Quién lo tiene? Yo puedo. ¿Cuál era? Sí. Efesios 6, del 1 al 4. Estos te gustan harto. ¿Ah? Estos son tus versículos como favoritos. Hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Pero ven, siempre hay un ir y venir de la relación. No solo le habla a los hijos, sino también a los padres. O sea, cada uno tiene que hacer su función. Si cada uno obedece lo que dice la Biblia, va a estar todo mucho mejor. Pero bueno, ya hemos visto estos versículos en alguna otra ocasión y analizamos más en detalle también cuando veíamos que como hijos debemos obedecer a nuestros padres, pero obedecerlo en el Señor. Y eso ya veíamos la otra vez, qué significa obedecer al Señor, es obedecer todo lo que esté dentro de lo que Dios quiere. Porque si un padre que no sigue los pasos del Señor nos lleva a hacer algo que no corresponde, por ejemplo, que nos diga que le mintamos a la mamá,
debemos obedecer al papá. En ese caso no, porque no estamos obedeciéndolos en el Señor. Entonces siempre es bajo lo que quiere el Señor, obedecer a nuestros padres. Y luego menciona el honrar a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Los mandamientos que vemos en el Antiguo Testamento, ¿recuerdan a quiénes fueron dados los mandamientos? ¿A quién? ¿Dónde quedaron escritos? ¿Dónde fueron dados? ¿Recuerdan? ¿A Moisés? ¿No fue? A Moisés, sí. Sí. En el monte no sé cuánto. Exacto. En el monte de Caburga. Yo Lo creo que que dijo la Sofi. Qué increíble. ¿Alguno recuerda el monte? Sinaí. Monte Sinaí. Sinaí, bien, Sofi. El monte Sinaí. Oye, Y recuerdan que quedaron ahí plasmados en unas tablas de piedra. Ahí quedaron escritos. Pero bueno, fueron dados para el pueblo de Israel en ese tiempo, los 10 mandamientos, pero no eran solo para el antiguo pueblo judío, sino que también son vigentes hoy en día. Muchas veces se dice, bueno, el Nuevo Testamento deja atrás y borra todo el Antiguo Testamento, pero no es cierto. La verdad que si uno ve siempre, Jesús ratificaba lo de la ley, no en el sentido de hacer las cosas porque es la ley, sino el sentido que tenía la ley. Y por eso en muchos casos era mucho más estricto lo que nos decía Jesús. Es cierto que ya una vez que vino Jesús, ya no somos salvos por la ley, sino que somos salvos por la gracia y el perdón que Él nos da. Pero eso no implica que los mandamientos ya no existieran. De hecho, si uno ve, por ejemplo, Jesús tomaba el caso del adulterio y lo lleva a una situación mucho más difícil de cumplir que lo que era la ley original. La ley original decía cometer el adulterio, se refería ya al acto. Pero ya Jesús decía, si ustedes solo piensan mal, ya están cometiendo adulterio, lo cual es mucho más exigente si uno lo ve desde ese punto de vista. Y aquí, bueno, vemos como también Pablo, escribiéndolo a los Efesios, está mencionando este mandamiento, el quinto mandamiento, que es el primero y único en realidad con promesa. Una promesa de que les vaya bien y tener una larga vida. Ayer estábamos viendo un rato un programa en Canal 13 de lugares que hablan con la Katy, que nos gusta ver, depende de dónde recorren, a ver si un lugar para ir a conocer. Y mostraban en Palena un viejito de 100 años. Y uno se imagina un viejito de 100 años. Entrevistaron a dos. Primero una viejita de 100 o 102 años, parece que tiene la viejita. Y la verdad que, bueno, poco captaba la viejita, apenas hablaba, estaba bien. Pero el viejito tenía 100 años y estaba recogiendo leña. Y andaba, pero bien paradito, hablaba bien, un poco sordo, pero nada más, súper lúcido y activo. Y le comentamos eso a los hijos en el almuerzo, y la Cris dijo, ese viejito tiene que haber obedecido mucho a sus papás para vivir tantos años. Y es cierto, ahora no significa que si yo obedezco a mi papá voy a vivir 100 años, 80 años. O que voy a tener más riqueza o menos. No se trata de eso, sino que, sin duda, como dice aquí, si obedecemos, si honramos a nuestros padres, vamos a tener una mejor vida, de bien, bendecida por el Señor, y más larga. No sabemos cuánto, pero viviremos más de lo que viviríamos si no los honramos y les desobedecemos. Entonces siempre va a ser una bendición obedecerles y honrarles. Obviamente cuando estamos bajo el alero de nuestros padres, en nuestras casas, estamos
necesitamos obedecerles y hay una relación que dependemos de ellos. Ya cuando salimos de la casa, tenemos una relación obviamente distinta con los padres y ellos nos están indicándonos qué debemos hacer, nos pueden dar consejos, uno los busca más como consejo y poder honrarles. Es sin duda una relación distinta. Pero siempre debemos aprender también de los errores de ellos o que podamos ver que cometen otros padres. ¿Se acuerdan en algún momento vimos que mencionamos algo sobre Nabucodonosor? Que no voy a ir ahora a leerlo, pero la historia de Nabucodonosor, este rey que era poderoso de Babilonia, que era el rey más poderoso de la tierra en su tiempo, hablando del año 600 antes de Cristo, más o menos. Él pasó por una experiencia única que haya pasado un ser humano, porque él era muy orgulloso y altivo, se creía Dios, y varias veces pudo ver cómo el Dios de Daniel, el Dios también de Sadrach, Mesach y Abednego, los libró del horno de fuego, y conoció que había un Dios, que era el Dios de Israel, que era poderoso, que era el Dios de dioses. Pero a pesar de todo eso, siguió siendo orgulloso y queriendo él tener la gloria. Dios lo llevó a vivir como una bestia durante 7 años. Y justamente dice la Biblia en el libro de Daniel que se transformó como un animal, vivió en el campo, le salieron pelos para poder resistir, me imagino, el clima, se alimentaba como una bestia salvaje y no tenía razón ni inteligencia humana, sino como un animal más, durante 7 años, y después de eso, Dios lo restaura nuevamente en su reino. Y obviamente después de esa experiencia, el rey Nabucodonosor reconocía que Dios, el Dios de Israel, era el único Dios y el Dios altísimo, que es rey de reyes. Luego que de este rey lo sucede, como en la mayoría de los casos, el hijo, Belsasar. Belsasar, que la historia de él aparece bien cortita en la Biblia, pero ocurre esa situación que ustedes recordarán cuando aparece la mano escribiendo en la pared. Una mano que escribe en una pared y quedaron todos asustados, ¿qué es lo que significaba? Y Daniel le traduce lo que significaba. Y lo que él le dice al rey, en cortas palabras, le dice, no entendiste nada de todo lo que le sucedió a tu papá. Si tú viste lo que a él le sucedió, que se convirtió en bestia durante 7 años, y por ser orgulloso, como Dios lo humilló, y de todo eso que aprendiste. Y por no haber aprendido nada, esa misma noche murió el rey. Y es importante que aprendamos de los errores que puedan cometer nuestros padres. Se dice que cuando uno muchas veces o repite los errores de los padres o hace lo contrario. Se da situaciones, no sé, para personas que han tenido padres alcohólicos, o caen en lo mismo, en el alcoholismo, o toman todo el extremo opuesto, de nunca tomar, deciden nunca tomar en su vida. Pero lamentablemente muchas veces se repiten los errores. Vemos padres que golpean a sus hijos porque cuando fueron ellos hijos fueron golpeados. Y pasan de generación en generación cometiendo los mismos errores. Pero gracias a Dios que tenemos su palabra y podemos alimentarnos de ella y poder ver la guía para nosotros poder mejorar, ver qué cosas no hicieron bien nuestros padres y poder aprender de esas para nosotros hacerlo mejor. El tema sí que de una generación a otra cambia también la sociedad, cambian las formas, cambian tantas cosas que ya debemos irnos adaptando y siempre en cualquier situación sin duda tenemos la Biblia. Por último, los invito a que leamos Proverbios. ¿Recuerdan quién escribió Proverbios? La Cris parece que dijo algo, pero no escuché nada.
Ah, sí, Salomón. por favor. Salomón. Hijo de David. David, así es. Bueno, Proverbios escrito por el rey Salomón. Vemos bueno, en el libro que hemos estado viendo todo este primer semestre, está muy enfocado. Bueno, el título es ser hombre, ser, en caso de ustedes, ser jóvenes con respecto, conforme al corazón de Dios, que era lo que llegó a ser David. Dios dice eso de David. Y si uno ve la historia de él como hijo, era un hijo ejemplar que obedecía a su padre Isaí. eh, Cuando derrotó al rey Goliat, lo hizo porque, bueno, Dios permitió que estuviera en ese lugar, pero su padre Isaí le dijo, lo había enviado a que llevarle algo de alimento a sus otros hermanos que estaban en la guerra batallando como soldados. Y eso hizo que él fuera para allá y siempre mostraba un hijo obediente, eh, que hacía lo que su padre le decía, lo respetaba, en fin. Ahora muchas veces eso, bueno, lo vemos como un buen hijo, pero sin duda cometió muchos errores como padre. El hecho de tener varias esposas también lo hizo tener una familia un poco desastrosa en cuanto al ambiente familiar. Uno de sus hijos que abusó de una media hermana, después otro hijo, Absalón, que al final ya de su reino, Absalón se rebela y quiere irse en contra de su padre, yéndose incluso en batalla para quedarse con el reino, y muere trágicamente por ocupar la cabellera larga. ¿Recuerdan esa historia donde queda enredado cuando iba a caballo y queda enredado entre las ramas con el pelo? Y varias tragedias en la familia esa. Pero vemos que Salomón, que es otro de sus hijos, que tuvo con Betsabé y quien reina después de él, es un rey que tiene buenos recuerdos de su padre y de lo que le enseñó. Y en Proverbios capítulo 4, bueno, ustedes recuerdan, Salomón al comienzo de su reinado, Dios le pregunta, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. ¿Se imaginan que Dios le haga esa pregunta? ¿Qué es lo que desearías? Y yo te lo doy. Es fácil probablemente divagar, irse para quizás otros lados, pero Salomón lo que pidió fue, ¿recuerdan qué? Mucho oro, muchas mujeres, ¿qué es lo que pidió? ¿Recuerdan? Sabiduría. Sabiduría, ¿cierto? Pidió sabiduría para poder gobernar al pueblo de Israel. Dijo, no es fácil poder gobernar un pueblo así, y menos después del reinado de David, que fue un buen rey, que reinó durante 40 años, que libró a Israel de todos sus enemigos, los filisteos principalmente. Así que tenían un buen tiempo de paz como pueblo, y le tocó en esa época y pidió sabiduría. Dios quedó tan contento con la petición de Salomón que, bueno, le dio también riqueza y fama, cosas que no le hicieron muy bien, probablemente, pero era un hombre sabio, todos los demás reyes querían conocerlo por su sabiduría, y en Proverbios 4, versículos del 1 al 4, ¿quién podría leerlo? ¿Yo? Bien, Luis. Proverbios 4, del 1 al 4. Dice, oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones,
guarda mis mandamientos y vivirás. Bueno, vemos cómo él reconoce lo que había recibido de su padre David y cómo lo había guiado por los caminos de Dios. Y es lo mejor que podemos aprender de nuestros padres es eso, tener padres que nos puedan guiar por los caminos de Dios. Y también uno al leer estos versículos, como uno no sabe si está hablando de su papá como David o de Dios, porque también continuamente en Proverbios vemos que habla de la relación de hijos y de hijos de nuestro Padre Celestial. Y continuamente también relaciona con obedecer su ley, sus estatutos, sus mandamientos. Y sin duda que si uno sigue sus mandamientos, siempre nos va a ir mejor. Si uno solo pensara en vivir en un mundo en que se obedeciera lo que Dios dice, sería un mundo perfecto, sin duda. Porque con solo cumplir los 10 mandamientos, imagínense, nadie robaría, nadie mataría, sería un mundo pero realmente ideal. Entonces, bueno, sabemos que el mundo está también gobernado ahora por Satanás y él siempre está detrás de todo lo malo. Pero tenemos que ver nosotros en cómo podemos, en nuestra relación con nuestro Padre terrenal, como también en nuestra relación con nuestro Padre celestial, ¿qué podemos hacer? Aprender de sus enseñanzas, las enseñanzas que nos dejan nuestros padres y también la Biblia, de tenerlo, guardarlo en nuestro corazón, dice estar atentos, no solo escuchar, sino estar atentos a la enseñanza, de retenerlo, de guardarlo en nuestro corazón, en nuestras mentes, y practicarlo en nuestra relación con nuestros papás en este día. Y en Proverbios 10.1, voy a leerlo yo rápidamente, este versículo, los proverbios de Salomón dicen, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Veo que, bueno, sin duda, lo mejor que podemos hacer es traer a nuestras vidas sabiduría. El leer libros, bueno, veíamos la clase pasada que lo importante es siempre estar aprendiendo. Siempre que aprendemos cosas nuevas, vamos a seguir creciendo en los distintos aspectos de nuestra vida. Y siempre es interesante leer libros, el aprender de otras culturas, el aprender de las cosas que les guste, de las distintas materias, a los que les gusta más el área biológica, estudiar cosas del cuerpo, la medicina, el conocer, hoy en día a través de internet podemos ver otros países, otras culturas, y todo eso son conocimientos que nos van aportando experiencia a nuestra vida. Pero sin duda que el aprender de la palabra de Dios es lo que nos lleva a la sabiduría. Y la sabiduría que nos hace vivir una mejor vida porque tomamos mejores decisiones, porque nos van a llevar a no enojarnos por cosas que no valen la pena, nos van a llevar a querer buscar siempre el bien del otro, y eso siempre nos va a hacer tener mejores relaciones con nuestros cercanos, con sus hermanos, con sus amigos, con sus padres, con sus futuros hijos, sus futuros esposos, esposas, en fin. Todas las relaciones van a ser mejor porque van a ser más sabios teniendo la Biblia y dirección de Dios. Por eso que un hijo sabio siempre va a alegrar al padre. ¿Ya? Muchas veces los hijos que son rebeldes y hacen lo contrario que dice la Biblia, son hijos que dan dolores de cabeza a sus padres y pasan de un problema en otro y van cayendo en una y otra situación que les va empeorando la condición cada vez. Pero cuando somos sabios en la palabra de Dios, entonces vamos a ser hijos que vamos a alegrar a nuestros padres, ellos van a enorgullecer de nosotros, porque vamos a poder proyectarnos como esas flechas que veíamos en el Salmo 127, a cosas buenas, a cosas grandiosas que Dios quiera. Veíamos la semana pasada la historia de José, que, bueno, es fácil ahora ver cómo Dios fue guiando las cosas, pero solo Dios sabe qué cosas tienen para ustedes y cuán lejos
tiene él apuntando la flecha de ustedes a cosas maravillosas en sus vidas. Pero es el estar dispuestos a poder ser lanzados por el Señor a lo que Él quiera, el propósito que Él tenga para cada una de sus vidas, y que realmente puedan ser hijos sabios, que puedan alegrar a sus padres. Y por último, se puede leer para terminar Proverbios 3. Proverbios 3, versículos 11 y 12. ¿Alguien que lo tiene? ¿Y el Agus lo tiene por ahí? ¿Proverbios ¿Yo? cuánto? Proverbios 3, versículos 11 y 12. Ya Luis. 11 a 12, ¿cierto? ¿Sí? Dice, no menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatiguéis de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Así es. Ahí vemos la relación como nuestro Padre Celestial. O sea, muchas veces Dios como nuestro Padre nos castiga, permite que pasemos situaciones difíciles, aprendamos. Y lo peor que podemos hacer es revelarnos a eso, aprender de lo que Dios nos enseña, porque Él lo hace por amor. Así como también nuestros padres, o uno como padre, corrige, y muchas veces quizás recibimos alguna palmadita, o más que alguna palmadita. En mi caso recibí algunos correazos, y las hijas mías también algunas cosas han recibido, pero siempre es con amor, para enseñar, para corregir. A veces quizás como padre no lo hacemos de la mejor manera, a veces quizás corregimos en demasía, o a veces faltó, en fin, pero Dios siempre castiga lo justo y necesario, y en el modo, en la forma, y en el tiempo correcto. Así que sin duda algo que no podemos despreciar es cuando Dios nos corrige, porque siempre quiere que vayamos creciendo y mejorando para Él. Bien, eso es lo que tenía para este Día del Padre. Espero que puedan seguir disfrutando todavía a sus papás, caloneándolos. Así que no quiero quitarles más tiempo. Hoy día un poquito más corto lo hicimos para justamente poder disfrutar ese tiempo en familia, con sus papitos, y desearles que realmente, bueno, pensar en poder ser hijos sabios. Si hay una frase como la que quiero que se quede hoy día, con la de ser hijos sabios, a través de seguir la palabra de Dios. Y hoy día la DAM se había ofrecido antes de terminar orando por los papás también de este grupo, de cada uno de los que están acá, de los que hoy día no pudieron asistir a esta reunión Zoom, pero también orar por cada uno de los papás, para la sabiduría y también para ellos de poder hacerlo lo mejor posible. Y que Dios sea orando en la relación de ustedes con sus papás. Probablemente la edad de ustedes, dentro de las estadísticas, es la edad más conflictiva con los padres. Hablando de padres como papá y mamá. Pero yo espero que en toda relación de ustedes, el Señor siempre esté guiándolas a hacer con sabiduría lo mejor como hijos. Ya, Damita, terminas con una oración, sacando el micrófono ahí, y oras por nosotros los papitos. Ya. Gracias, Señor, por este hermoso día. Gracias por la vida y la salud. Gracias por los papitos que hoy es su día. Gracias porque nos diste un papá a todos que sabe, que nos ha enseñado de tu palabra, y
Y por favor, Señor, cuídalos de cualquier accidente de peligro. Y en el nombre de Jesús, amén.